Primero, muchísimas gracias. Para mí es un honor participar una vez más en las actividades de la SMEO. Y sin mayor dilación, empezaré con el tema, es inmunoterapia y su relación y la racional que explica por qué estos efectos tan benéficos en cáncer de pulmón y se podrían extenderse a otras enfermedades neoplásicas. Por favor, siéntanse con la libertad de interrumpirme o preguntar cuando ustedes. Esta es mi aseveración de ausencia de conflictos de interés. Y en la plática vamos a hablar de antecedentes históricos, células presentadoras de antígenos, activación y represión antígeno específica. Me interesa mucho que este concepto de antígeno específico quede muy claro, porque es un truco muy complejo que hacen los tumores para zafarse del sistema inmune. Inmunización, que es como la teoría de cómo los tumores evaden al sistema inmune, y luego la expresión de neoantígenos en cáncer y en cáncer de pulmón, porque la idea es que la inmunoterapia es eficaz principalmente, no nada más en cáncer de pulmón, sino en todas las neoplasias donde tiene resultados, porque se expresan neoantígenos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Y qué tiene que ver con la inmunedición. O sea, ¿cómo es que ahora el sistema inmune puede volver a tomar control si ya lo había perdido? Para terminar después con la ruptura del estado de la inmunización. Brevemente una línea del tiempo. Fue en los años 1800 que quedó claramente establecido que el sistema inmune, 1, se entera que hay tumores y 2, que puede responder en contra de ellos. Después pasan 50 años para que la inmunología empiece a entender que hay antígenos, reconocimiento bacteriano, pero todavía no está claramente definido, y es en los años 70 que aparece el concepto de una inmunidad compartimentalizada, que sería la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Vamos a hablar un poquito de esto con detalle. Y luego es en la década de los 90, en realidad, donde vienen los grandes avances de la inmunidad adaptativa, que nos han permitido entender cómo es que los tumores evaden al sistema inmune, y habiéndolo entendido a nivel molecular, entonces se pueden diseñar moléculas para revertir este control. Y hoy estamos aquí, por ejemplo, en 2010 apareció ipilimumab como ya primer estudio clínico aplicado a tumores. Sistema inmune innato. Los organismos multicelulares, todos los organismos multicelulares, animales y plantas, tienen la capacidad de censar elementos extraños, en particular bacterias, hongos u otros organismos, y de decidir si quieren que estén ahí o no. Y la manera en que esto se resuelve es a través de dos componentes del sistema inmune, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El sistema innato está basado en receptores que reconocen antígenos genéricos. Esto es, todos los organismos tienen antígenos parecidos. Por ejemplo, todos estamos familiarizados con el choque séptico, lipopolisacáridos y la activación de un proceso inflamatorio sistémico, mediado principalmente por TNF, interleucina 1 beta. Esta es una inflamación, y la inflamación es el resultado primario del sistema inmune innato, que trata de aislar al elemento exógeno. Pero el sistema inmune innato, en particular en los mamíferos, está asociado a trasladar la respuesta al sistema inmune adaptativo. ¿Cuál es la principal diferencia? Además de que es 1000 veces más complicado y tiene un lenguaje muy complejo, eso es lo menos importante. Lo más importante es que es antígeno específico. Esto quiere decir, selecciona moléculas muy particulares con características únicas que provienen de este otro organismo ajeno, en este caso sería una bacteria, pero a lo que a nosotros nos interesa sería el tumor. Y entonces, por azar, se generan células, vamos a las células T y las células B, que tienen receptores, que no son más que anticuerpos modificados, que tienen la capacidad de reconocer única y exclusivamente a ese antígeno. De manera que empezamos muy mal en nuestra defensa, porque empezamos con una sola célula que es capaz de detectar ese antígeno. ¿Sí? O sea, muy bueno, pero es uno. Entonces, ¿qué se necesita? Pues hay que expandir esa población, y mucho del control del sistema inmune tiene que ver con mantener estas clonas vivas, que no se activen cuando no sea tiempo, que cuando sea tiempo se activen y se expandan, y que cuando hayan terminado su trabajo se vayan a su casa a dormir y no sigan trabajando.
Y eso es la complejidad del sistema inmune. Los efectores que a nosotros nos van a interesar, solo para mencionar que son responsables, en el caso del cáncer, de deshacerse de las células tumorales que todos tenemos en nuestro cuerpo a partir de la segunda década de vida, pero que no se, si tenemos suerte nunca se van a manifestar porque el sistema inmune está neutralizándolos. Los brazos efectores son células T citotóxicas, células NK y células B productoras de anticuerpos. Los anticuerpos se unirán a los antígenos de las células tumorales, los macrófagos vendrán y los destruirán. Ahora, hay problemas o particularidades que se generan con el sistema inmune adaptativo. Uno es la autoinmunidad. Todos los que hemos estudiado algo de medicina sabemos que la autoinmunidad es un problema y concretamente en los humanos es un problema bastante serio. De hecho, es un problema serio en los mamíferos y ahorita vamos a ver por qué. Otros organismos no tienen tantos problemas de autoinmunidad. Una característica interesante, por ejemplo, ahora que se destapa el control de la autoinmunidad por medio de ipilimumab, una de las toxicidades inesperadas, tiroides. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no suprarrenales o por qué no células beta? Aparentemente tiene que ver con que por las reacciones bioquímicas que ocurren en la tiroides, hay una gran cantidad de proteínas modificadas que sirven como antígenos específicos para el sistema inmune adaptativo. Ahora, como son nuestras, el sistema inmune adaptativo le dice, sí, pero espérate, no te vayas a ir contra la hipófisis o contra el tiroides, porque esos antígenos, si bien son nuevos, siguen perteneciendo a nosotros. De manera que todos, lo que hemos descubierto ahora es que todos tenemos clonas autorreactivas de células T y células B dirigidas contra antígenos de la tiroides, pero que no se activan porque están inmunosuprimidas. Pero cuando yo desinhibo a todas las poblaciones suprimidas, pues todas empiezan a reaccionar. Entonces voy a tener enfermedades autoinmunes y las primeras que tenga serán las de las clonas más activas contra los antígenos más eficaces. Entonces es una peculiaridad y tiene mucho sentido que sea la glándula tiroidea. Muy bien, entonces con estos conceptos ahora vayamos a cómo ha ido creciendo este concepto. La primera evidencia clara de que se podía luchar utilizando el sistema inmune en contra de los tumores la observó William Cooley en Nueva York. Él trabajaba en el hospital de Nueva York estudiando sarcomas. Y se dio cuenta de que pacientes que tenían sarcomas, aquí estaría una caricatura de una célula de un sarcoma, si el sarcoma se llagaba y se infectaba, un porcentaje de estos pacientes resolvían el sarcoma en forma autónoma. De manera que él empezó a hacer un estudio sistemático de esto. Por cierto, hay una historia muy bonita. Su compañera de juego, que era una niña, murió exactamente por estas razones y él quedó obsesionado con esta enfermedad. Y así es que le dedicó toda su vida. Encontró entonces que la infección con bacterias resolvía los tumores. Hizo esto en ratones y se dio cuenta que pasaba exactamente lo mismo. Los ratones con una carga infecciosa séptica, si no se mueren, que ese es el problema, pueden lidiar mucho mejor con ciertos tumores y en algunos casos incluso resolverlos. ¿Esto qué interpretación le damos hoy? Bueno, lo que se piensa hoy, la bacteria con la que terminó trabajando, porque él trabajó con una gran diversidad de bacterias y se dio cuenta que la mejor para proteger a humanos contra los sarcomas era la erisipela, que estaría representada por este ovalito, que es Streptococcus pyogenes. Hoy lo que pensamos que estaba pasando es que Streptococcus pyogenes expresa un antígeno que es detectado por el sistema inmune adaptativo. O sea, hay una célula T y una célula específica que reconocen esos antígenos. Y estos antígenos se parecen, o sea, tienen cierto mimetismo con antígenos que expresan los sarcomas. De manera que cuando yo echo a andar el sistema inmune en contra de la bacteria, paralelamente estas mismas clonas van a ir, porque son antígenos específicas, en contra de los antígenos que se parecen y van a destruir al sarcoma. Esto explicaría por qué en parte hay cepas de Streptococcus pyogenes que no inducen protección, hay otras que son muy buenas para inducir protección y por qué otras bacterias no lo hacen. ¿Por qué? Porque no existe este mimetismo molecular entre el antígeno bacteriano y el antígeno de los sarcomas. Como quiera que sea, hoy esta es la explicación que le damos, nadie ha regresado a resolverlo. Pero quedó claramente demostrado
que la vacunación bacteriana protege contra sarcomas, de eso no hay ninguna duda. No al 100% de los pacientes y no previene la recaída, pero hay una resolución primaria de la enfermedad neoplásica. Más adelante se hicieron experimentos para demostrar la importancia del sistema inmune y este es algo muy reciente, desde 2011, pero permite entender la importancia del sistema inmune en el control de los tumores. Para estudiar las neoplasias en forma experimental y las terapias, nuevas posibles marcadores moleculares, es conveniente tener modelos murinos en donde uno pueda crecer células tumorales humanas. El único problema, ¿cuál es? Si yo implanto una célula tumoral humana en cualquier ratón de cualquier cepa, el sistema inmune adaptativo va a reconocer los antígenos humanos y va a destruir a través de células T, células B, NKs, a las células tumorales. Por lo tanto, los inmunólogos y los biólogos celulares se dieron la tarea de crear cepas de ratones en donde pudiera uno crecer como un bioreactor a células tumorales humanas, que es, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Y con este fin se generaron clonas de animales inmunodeficientes. Seguramente todos ustedes han oído hablar de los ratones desnudos, o nudmice, o nunus, o ratones atímicos. Estos ratones son la cúspide de una gran investigación para generar animales inmunodeficientes que pudieran crecer en el laboratorio con relativa facilidad, pero que toleraran el trasplante de células tumorales humanas. Y por lo tanto, en donde se pudieran hacer estudios translacionales. Esta es una de estas cepas, y entonces se ve que si tenemos a un animal de estos y le implanto células tumorales, dejo pasar el tiempo, lo que veo es que el porcentaje de tumores que desarrolla tumores es mucho más grande que los tumores, que lo que ocurre en ratones que son inmunocompetentes. Entonces, esto es un experimento concreto que demuestra cómo si yo elimino algunos elementos de reconocimiento del sistema inmune, ahora tengo más tumores. Este es un tumor que yo le implanté, pero se hicieron los mismos experimentos. Por ejemplo, en el laboratorio donde yo hice mi doctorado, hicimos ratones carentes de TNF y en esos ratones que no tienen TNF o que no tienen el receptor, aparecen más tumores. ¿Esto qué quiere decir? Que la respuesta inmune innata también forma parte del sistema de inmunovigilancia que está matando a los tumores en una etapa primaria. Cuando elimino esos brazos, los tumores dejan de ser supervisados por un sistema inmune y entonces pueden progresar. Bueno, entonces, ahora vamos a 1996. 1996, James Allison, que es uno de los grandes inmunólogos del siglo XX, había estado estudiando cómo es que las células T se activan específicamente por un antígeno. Este concepto que hemos estado diciendo, las células efectoras del sistema inmune adaptativo tienen un receptor contra un antígeno específico. Pero cuando ven ese antígeno, ¿cómo se activan? Y el gran descubrimiento que hizo, y ese fue su primer gran descubrimiento, él descubrió el receptor de las células T, el TCR, él fue el que lo descubrió por primera vez. Y se dio cuenta de que si solo se expresaba el TCR y se presentaba el antígeno por medio de una célula presentadora de antígenos, así se llaman estas células, las células dendríticas son hoy el representante universal de esto, pero puede haber muchos linajes como macrófagos, por ejemplo. Cuando presentan el antígeno, lo tienen que hacer primero con un MHC, o sea, a través de una molécula de presentación. El antígeno no puede llegar solo. Y además, y esta es la parte importante para la oncología, tiene que venir acompañado del reconocimiento de correceptores de activación. Entonces aquí es donde ya la cosa se empieza a poner complicada, ¿no? Porque para que la célula T se active, tiene que tener un receptor que reconozca específicamente ese antígeno, pero no lo puede recoger solita de la calle. Necesita que alguien se lo presente. Y se lo tiene que presentar en una reunión del ESMEO. O sea, tiene que haber correceptores, o sea, moléculas específicas, ¿sí? Si se lo encuentra en el hospital, ya no funciona, ¿sí? Más o menos los mismos componentes, pero está fuera de contexto. Entonces, estos correceptores fue el segundo gran descubrimiento que hizo Allison. Es que la presentación eficaz de los antígenos requiere
de CDC28. CDC28 va a ser importante por su significado, que está en la célula T y tiene que ser activado por otro receptor, en este caso se llama CD80, CD86, que está en la célula presentadora. ¿Sí? Entonces, tengo que presentarlo en ese contexto. Y si no se da, el linfocito no se activa. La activación del linfocito se entiende a nivel bioquímico y molecular ya muy bien, y lo que ocurre es que se encienden una serie de sinasas que se acoplan al TCR y van a inducir una cascada de fosforilación en residuos de tirosina, y la consecuencia fisiológica es activación de la célula. ¿Sí? Y esta activación va a implicar expansión, y ahora voy a tener muchas de esas células que van a poder contender con quien quiera que exprese este antígeno. Lo importante a recordar aquí es que la activación de la célula es antígeno específica. ¿Sí? Si regresamos a los experimentos de Cooley, entonces lo que pasaba es que el Streptococcus pyogenes se obtenía un antígeno, se degradaba por una célula presentadora de antígeno, se le presentaba, y luego la célula T activada podía reconocer a este antígeno sobre la bacteria, pero también sobre el sarcoma. Y ahora podía dar instrucciones para que se destruyeran tanto las bacterias como el sarcoma. O sea, la célula T no destruye a nadie, solo da instrucciones. Pero las da en función del antígeno que haya visto. El tercer gran descubrimiento que hizo Allison, y muy probablemente por esto algún día le van a dar el premio Nobel, es que hizo la inmunología increíblemente complicada. Habíamos hablado de que hay un antígeno que tiene que ser presentado, ¿no? Que se presenta dentro del contexto de MHC. Y el que lo reconoce es el TCR. Pero que esto no funciona, o sea, no va a haber activación si no se presenta al mismo tiempo uniendo a CDC28 del lado del linfocito T y a CD80, CD86 del lado de la célula presentadora de antígenos. Eso estaba complicado, pero razonable. Él lo que encontró es que existe una familia de correceptores de activación, pero lo más importante es que encontró una familia de receptores supresores. Esto es un concepto totalmente inesperado. Uno puede presentarle un antígeno a la célula T y si en lugar de que se le presente en el contexto de uno de los pares coactivadores, se le presenta en el contexto de uno de los pares represores, y ahora les voy a decir a alguien que ustedes sí conocen, PD1 y PDL1 o PDL2, entonces lo que ocurre es que la célula T, que tiene un receptor específico para este antígeno, se inactiva como un estímulo positivo por haber reconocido el antígeno y se convierte en una célula que no va a responder específicamente a este antígeno. Entonces, es un apagamiento antígeno específico. ¿Por qué? Porque en lugar de presentarse en el contexto de receptores de coactivación, se da en el contexto de receptores de correpresión. No se necesita mucha imaginación para entonces decir, oye, y en las condiciones donde el sistema inmune no responde, ¿podría participar? ¿Podrías explicarse por esta circunstancia? O sea, que el antígeno sea presentado en presencia de represores y entonces, en lugar de que se monte una respuesta inmune adaptativa, no se pierden las células. De hecho, se están estimulando continuamente. Pero se estimulan y dicen, sí, pero siéntate. Y se vuelve a estimular y le dicen, sí, pero siéntate. La supresión de la respuesta inmune se vuelve mucho más compleja, porque dijimos que la célula T en sí no hace nada, solo reconoce el antígeno y o enciende la respuesta inmune, las células efectoras de la respuesta inmune, o las va a apagar. Aquí lo que ocurre en el caso de que tengamos una supresión de la respuesta inmune antígeno específica es que el actor central van a ser células supresoras mieloides que son reclutadas por este linfocito T que se activó a través de antígeno y, por ejemplo, PD1 y PDL1. Entonces, esta célula manda a llamar a un supresor profesional y ahora lo que va a hacer es que todas las poblaciones efectoras de la respuesta adaptativa las dice, contra este antígeno, por favor, no vamos a hacer absolutamente nada. Si lo ven, lo dejan pasar.
Y son estas células las que ahora organizan una supresión permanente. Les recuerdo, en tumores en tumores eficaces, estables, uno encuentra infiltración justo de estas células mieloides supresoras, que por mucho tiempo se pensaba que eran tumores asociados, perdón, macrófagos asociados al tumor. Cuando se hizo un análisis de antígenos de superficie de estas células, se descubrió que no son macrófagos, son células que vienen de la médula ósea y son linajes mieloides y su función es suprimir. O sea, estas células están ahí para mantener apagada toda la respuesta inmune localmente. ¿Es el único lugar? Parecería como que el tumor ahora es como muy listo, ¿no? Porque no nada más esquiva todo, sino que ahora se consigue una arma ultra secreta muy sofisticada que solo conoce la CIA, ¿no? Para que no le haga daño al sistema inmune. Pero este no es el caso. Desde los años 80, los inmunólogos empezaron a proponer una teoría del embarazo para explicar el cáncer. Y me detengo aquí un momento. Los mamíferos tenemos una peculiaridad y es que el producto crece literalmente en el interior de la madre, ¿sí? Y está en contacto con los fluidos corporales, concretamente con la sangre. Y las células del sistema inmune de la madre entran al producto. Entonces la pregunta será, ¿por qué el sistema inmune de mi mamá no me mató si yo estaba expresando los antígenos de mi papá? Y para todo fin práctico es como si hubiera sido Streptococcus pyogenes. Se debió de haberme matado. Y lo que ocurre, en el caso del embarazo, es que las células embrionarias y las células de la placenta lo que hacen es encender este mecanismo de inmunosupresión antígeno específica por toda la duración del embarazo. Y esto permite dos cosas muy importantes. Primero, que la madre no tenga una inmunosupresión inespecífica, si no se moriría de la primera infección, ¿sí? Y segundo, que lo único que no debe de atacar son las células que expresan en su superficie los antígenos paternos. ¿Les suena como un tumor? Pues es idéntico, ¿no? O sea, de hecho, el trofoblasto, mientras no se diga otra cosa, pues es un tumor, ¿no? O sea, invade y se implanta y crece. Digo, hasta ahí, pues yo lo llamaría tumor-like, ¿no? Bueno, por lo tanto, es el mismo esquema, nada más que ya le cambié el nombre, ya no dice célula embrionaria y células de la placenta, sino ahora dice célula tumoral. Entonces, ahora, la teoría actual es que la célula tumoral lo que va a hacer es a través, no vamos a entrar en el detalle, la presentación la tiene la doctora y la pueden revisar, toda esa información pública, aquí están las referencias. Aquí está, por ejemplo, PD1, ¿no? Que es el que ustedes conocen, PDL1. Lo importante es que a través de la presentación de antígenos en el contexto de todas estas moléculas, el tumor puede acceder a controlar la respuesta inmune y puede hacer que pase de activada en forma antígeno específica a ser represora en forma antígeno específica. Y esta información se va a transmitir a los macrófagos, a las células T reguladoras y a las células presentadoras de antígenos. Entonces, todos los componentes celulares de la respuesta inmune adaptativa en este locus, en este microambiente, quedan reclutados a una supresión. Y esto nos lleva entonces al modelo de la inmunoedición. ¿A qué se refiere el modelo de inmunoedición? Concretamente el concepto de edición. Lo que trata de explicar es algo que ya se sabía y ahora hemos tratado de entender, y es que de los miles de millones de clonas antígeno específicos que tengo y que se pueden activar para responder contra cualquier célula portadora de estos antígenos, se edita un pequeño grupo de ellos. En el caso del embarazo, se edita el grupo que tiene los antígenos paternos. En el caso del tumor, lo que se editan son los antígenos que expresa el tumor. Entonces ahora tendríamos una duda. ¿Cómo es que el tumor, si el tumor soy yo, es mi hijo, ¿no? O mi hija. Entonces debe expresar mis antígenos.
¿Por qué tendría el sistema inmune adaptativo que reconocerlo como ajeno? Nos lo acaba de decir el doctor. Las mutaciones que van a hacer. Las mutaciones alteran la secuencia de las proteínas y se producen nuevos antígenos. Por ejemplo, un dato bioquímico muy viejo, muy viejo de la oncología, es que todos los tumores cambian su estado de sialilación. Tienen mucho más ácido, no sé si alguno de ustedes tiene edad suficiente para haber leído eso. Es algo muy bien conocido, no tiene ninguna utilidad clínica, pero es una de estas curiosidades bioquímicas moleculares. Ahora, lo que es importante es que los carbohidratos son antígenos extraordinarios, de manera que si yo cambio el número de ácidos siálicos o su posición en una proteína, es otra proteína y se va a reconocer como un neantígeno. Entonces, esto es lo que pasa con las células tumorales. Las células tumorales empiezan a expresar proteínas modificadas o proteínas con mutaciones que son neoantígenos. Y la inmunoedición consiste en que al principio, cuando aparece el tumor, estos antígenos son reconocidos, estas naranjas serían las células T, reconocen esos antígenos, se activan, porque la presentación es en el contexto de CDC28, y entonces ahora se recluta a toda la población de células efectoras para destruir al tumor. Entonces, en la clínica, ¿qué es lo que sabemos? Una infiltración tumoral con CD8, muy buen pronóstico, porque lo que estoy viendo es esto. Es una respuesta inmune activa. De hecho, sabemos que en la inmunoterapia a veces tenemos un fenómeno que se llama pseudoprogresión, en donde el tumor parece que crece, no está creciendo. Lo que pasa es que está reclutando a células del sistema inmune y por eso se llama pseudoprogresión. No está progresando. De hecho, lo que se han hecho estudios muy bonitos en la ABC, acabamos de hacer un estudio muy bonito de esto en una biopsia de un paciente que pseudoprogresó y efectivamente uno en ese caso reconoce una gran infiltración de CD8. NKs y hay destrucción del tumor. Ahora, lo que ocurre, esta sería la fase de eliminación. En la fase de equilibrio, esa es la parte que no sabemos cómo ocurre, porque tampoco sabemos cómo ocurre en el embarazo. Se empieza a seducir a las células T para que no respondan. Y este es un punto muy importante de equilibrio, porque podría regresar, sí podría regresar. Y de hecho, se piensa que eso es lo que está ocurriendo ahora en cáncer de pulmón, como vamos a ver en un momento. En este punto de equilibrio, la lesión neoplásica podría regresar a ser reconocida por el sistema inmune y desaparecer, o podría avanzar a una condición de escape, en donde logre expresar los antígenos en el contexto de PD1, PDL1, CTLA4, etc. Y entonces se generaría una supresión de las células T. Esa supresión no quiere decir que no funcionen, ahora funcionan como elementos supresores. Y entonces, en lugar de llamar a células efectoras, llaman a las células mieloides e instalan una supresión que esa sí ya va a ser mucho más difícil de eliminar. ¿Cómo vamos esto, doctora? Al fin que hay mucho, me dijeron que había mucho café, sí. No, ya vamos a acabar, Bueno, entonces, eso es nada más para poner en contexto lo que ustedes sí saben, ¿no? ¿Qué saben? Pues ipilimumab, tremelimumab, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab. Estos son anticuerpos neutralizantes contra estos correceptores supresores de la respuesta antígeno específico. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la caricatura que les presenté, existen todavía más supresores. O sea, existen otros dos cosupresores que no se han explorado. Uno dice STIM3, por ejemplo. Entonces, seguramente vamos a ver en un futuro próximo el esfuerzo por generar anticuerpos neutralizantes de estos otros. Voy a regresar nada más para que... Esta es sencilla, ¿no? Entonces, ahorita lo que tenemos es anti-CTLA4, anti-PD1 y anti-PDL1. Y tenemos ya anti-PDL2, ¿no? Pero podríamos tener anti-TIM3 o anti-GAL9, ¿sí? O anti-LAC3. Entonces, pues no tienen que aprender los nombres, pero sí tienen que saber que van a venir más. Y esto es muy importante porque sabemos que la inmunoterapia no está funcionando contra todos los tumores.
pudiera ser que en algunas circunstancias sean otras moléculas las que están participando, y todavía falta por explotar el otro brazo, que sería si yo pudiera usar combinaciones de activadores, ¿sí?, neutralizando supresores. Ahorita lo que estamos haciendo es suprimir esto y rezar para que estos funcionen. Eso es literalmente lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero sería mucho más eficaz si suprimiéramos estos y proveyéramos de un antígeno específico. Esto, por ejemplo, es lo que se hace con seguramente ustedes se han familiarizado con la terapia de células T modificadas. Cuando yo saco las células T, ¿qué es lo que se hace? Justamente se les activa in vitro, ¿sí? Y al activarlas in vitro, pierden esta condición bioquímica de supresión de actividad de fosfatasas, se reinyectan en forma activa y entonces van a ver si pueden renivelar, o sea, pueden sacar al microambiente tumoral de su condición supresora y llevarlo al equilibrio e idealmente sacarlo del equilibrio y llevarlo al escape, ¿no? Muy bien, entonces ahora, todo esto está bonito, pero es como dicen mis hijas, pues es pura ciencia ficción, ¿no? Porque si lo pudiéramos aterrizar a algo concreto sería muy bueno. Entonces ahora tratemos de aterrizarlo al cáncer de pulmón. Lo primero interesante del cáncer de pulmón es asociado al tabaquismo, es que es uno de los tumores que presenta una mayor densidad de carga tumoral. Esta es una de las primeras gráficas que se hicieron dentro del proyecto COSMIC, que como ustedes saben se ha dedicado, ahora hay como 5 o 6 proyectos internacionales que están secuenciando tumores individuales. Estos son plots de circo y es una manera muy sencilla de representar una cantidad descomunal de información. Entonces aquí lo que tenemos son los cromosomas del 1 hasta el último y los sexuales. Y luego cada rayita de estas que no se alcanza a ver representa una mutación puntual. Entonces es un cambio de base, ¿sí?, una inserción o una deleción. Y como ustedes pueden ver, pues hay muchas rayitas, ¿no?, en este cono asociado. Este es un tumor de un paciente con antecedentes tabáquicos. Este es cáncer de pulmón, ¿sí?, adenocarcinoma igual, pero este es de un paciente sin antecedentes tabáquicos. O sea, no se necesita estar, de donde quiera que estén sentados van a ver que este halo de mutaciones es muy pequeño aquí. De hecho, este tiene 209 mutaciones y este tiene 19. Ahora, este no es un caso particular. Así se comportan todos los tumores asociados al tabaquismo y los que no tienen antecedentes de tabaquismo. No solo eso, sino que vemos otras mutaciones. Estas rayas de aquí en el centro representan rearreglos dentro del mismo, rearreglos intracromosómicos. Y estas rayas de aquí son rearreglos intercromosómicos. Entonces, bueno, o sea, como ven ustedes, el tabaquismo induce una enorme cantidad de mutaciones. Bueno, y ya, ¿esto qué quiere decir? Pues que puedo tener muchos más neoantígenos. O sea, si tengo muchas mutaciones, voy a tener muchos más neoantígenos. Pero si el tumor fue eficaz, logró que todas las clonas que responden a esos neoantígenos están suprimidas, ¿sí? Pero es muy importante saber que ahora tengo muchas clonas autorreactivas contra el tumor que están suprimidas. O sea, tengo un ejército más grande en un paciente con tabaquismo que en un paciente sin tabaquismo, ¿sí? Es un ejército dormido, pero son más, ¿no? Esta gráfica ya la conocen ustedes, que es la carga tumoral, que es otra manera de hacer la misma gráfica. Aquí lo que estamos haciendo es el número de mutaciones por megabase, y lo que vemos aquí arriba es que melanoma, que sería el verde, que es donde funciona muy bien la inmunoterapia, está hasta arriba, y luego estos naranjas es cáncer de pulmón. Y hay otros como cáncer de vejiga, por ejemplo, que también se caracteriza por esta situación. Perdón. Pero lo que queríamos mostrar aquí en este artículo de Zachary, que es muy interesante, es ellos hicieron una correlación entre las dos cosas que son de gran utilidad clínica, pero no acabamos de saber exactamente qué significan. Uno es la carga mutacional, que sería, ese diagrama de Fenn representa, son todos los especímenes de que se estudiaron. Son 62.150. ¿sí? Es uno de los estudios moleculares más grandes que se han hecho. Es un consorcio de todos los que tienen bases de datos y secuenciaron tumores, los aportaron. De estos, 4.328 tienen alta carga mutacional y solo 700 tienen inestabilidad microsatelital. Pero como ustedes pueden ver, la inestabilidad microsatelital casi se sobrepone
con la alta carga mutacional. Desde el punto de vista clínico, esto lo que quiere decir es que cualquiera de los dos es un muy buen marcador, porque me dicen, se están refiriendo a la misma población. O sea, la inestabilidad microsatelital va a tener un pequeño grupo que no coincide con alta carga mutacional, ¿sí? Ahora, en esos la inmunoterapia no va a funcionar. Y acercándonos ya hacia el final, entonces tratemos de resumir un poco qué es lo que está pasando. Y usemos el ejemplo de Culi, algo sencillo, ¿no? En lugar de que sea sarcoma, pues es una célula tumoral. Y tiene un antígeno, contra el cual hay clonas autorreactivas, el linfocitos T, pero estos que son antígenos específicos, pero estos se encuentran normalmente apagados. Por eso progresó el sarcoma. O sea, ese tumor logró escapar e inducir una inmunosupresión, de manera que esta clona, ahí está siendo estimulada continuamente, pero continuamente está siendo estimulada en el contexto de PD1, PDL1, y por lo tanto se le dice no te actives, no te actives, no te actives, no te actives. ¿Qué pasaría si la célula, por diferentes razones, expresara antígenos diferentes que no habían estado antes en el tumor? Esto es importantísimo. O sea, lo importante es, no forman parte del repertorio que se usó para hacer la inmunoedición, ¿sí? Cuando se confrontó con el sistema inmune, estos antígenos no estaban ahí. ¿Cómo de dónde podría sacar estos antígenos? Pues si el doctor Alatorre decide dar la quimioterapia, ¿sí? O si le damos radioterapia, la destruimos y ahora se van a liberar otros antígenos que no estaban en el catálogo de la inmunoedición. Cuando esos antígenos se expresen, ya sea sobre la célula o en el izado tisular resultado de la radiación o de la quimioterapia, lo que va a ocurrir es algo muy importante. Clonas vírgenes, ¿sí?, que nunca habían sido reclutadas, pero que estaban esperando ser reclutadas, podrían activarse. Ahora, si estas clonas llegan exactamente al microambiente tumoral, lo más probable es que se van a encontrar con muchas señales de supresión. Y esa es la parte importante. Si yo reclutara muchas clonas de estas, las suficientes como para que pudieran ganarle a este ambiente supresor, ellas claro que van a matar a las células tumorales, pero eso es lo menos importante. Lo más importante es que lograran modificar el microambiente y convertirlo de un microambiente supresor a un microambiente activo. Entonces, supongamos, recapitulemos, tenemos nuestra célula que expresa su antígeno, que se presenta siempre como un correceptor supresor y por lo tanto tengo una célula T antígeno específica, pero exhausta. Ese es el término inmunológico. O sea, quiere decir o enérgica, no responde. O sea, de hecho sí responde, pero responde suprimiéndose. O sea, es muy importante recordar que sí se está estimulando, pero el resultado funcional es no te enciendas. Si recluto suficientes de estas células vírgenes que van a ser presentadas obligatoriamente en presencia de un correceptor activador, CD28, entonces tendría yo una activación de la célula. Y ahora lo importante es que el entorno pase de una condición supresora, que es una balanza, ¿sí?, primero que se equilibre y después que pudiera pasar a una condición de activación. Si logra pasar esta condición de activación, esta clona también se va a activar. Y ahora va a destruir al tumor. Es un artículo muy bonito que acaba de salir en células de pulmón, en donde se analizaron ahora las mutaciones, no nada más cuántas, sino qué clase de mutaciones son. Y se activa un grupo de enzimas que van a modificar las bases, son desaminasas de bases nitrogenadas. Curiosamente, estas desaminasas nosotros las usamos en el sistema inmune para producir diversidad. O sea, para que nuestro sistema inmune produzca diversidad, tuvimos que inventar un sistema que produzca mutaciones a gran escala. Y uno de estos sistemas son enzimas que desaminan a los nucleótidos en forma azarosa. Entonces convierten un nucleótido en otro y ya tengo una mutación. Entonces, en este caso se preguntó la incidencia de estas mutaciones por desaminación en cáncer de pulmón. Y hay una enorme cantidad de estas mutaciones
producidas por estas enzimas. Y esto explica entonces por qué en cáncer estas enzimas se activan en forma selectiva. Es un mecanismo que genera todavía más diversidad en el tumor. Es una espada de Damocles, porque si muta un gen esencial para la vida, pues el tumor se muere. Pero si muta un gen que le permita encender el programa de vascularización, pues le va mejor. ¿Sí? Entonces, por eso el tumor cada vez se va haciendo más agresivo. Las pobres que mutaron y mutaron un gen esencial, pues ya se murieron. Pero las que accidentalmente mutaron un gen que les confiere una mayor progresión tumoral, pues eso es lo que vemos en la clínica. Bueno, termino con esto nada más, porque ya están llegando al postre. Y es la radiación y el efecto atzcopal. Desde hace mucho tiempo se sabe que la radiación, y en algunos casos la quimioterapia, aplicada en un lugar distante a una masa tumoral, tiene un efecto sobre la masa tumoral primaria. A eso se le llama efecto atzcopal, que quiere decir fuera de lugar, literalmente. Ejemplo, se puede dar una radiación a un tumor y lo que se observa es que una masa tumoral lejana es destruida. Es un fenómeno muy bien descrito en la oncología, no ocurre siempre, pero se presenta en prácticamente todos los tumores donde se ha estudiado y la mejor manera de inducirlo es radiación. Una de las explicaciones que se le da hoy es esta de reactivación de la respuesta inmune. Si uno produce daño de cualquier forma, y podría ser la quimioterapia que ahora se está usando en combinación con la inmunoterapia, una de las grandes preguntas que ahora vendrán es, ¿de veras tendré que dar una dosis densa de radiación o tendré que dar una dosis alta de quimioterapia? Porque ahora no se trata de matar al tumor, se trata de que exponga más neoantígenos para reactivar clonas. Y una de las razones por las cuales el efecto atzcopal funcionaría es porque aquí hay un microambiente supresor en la masa primaria. En una micrometástasis, ese ambiente supresor apenas se está formando. Entonces, debiera de ser más fácil de superar que en el tumor primario. Bueno, pues muchas gracias.